lo que decimos, cuando vamos a estudiar el método multiplicador de Lagrange, vamos a hacerlo de dos modos. Primero, como dice el libro, y luego lo vamos a hacer un poquito mejor explicando las cosas bien, ¿de acuerdo? Para que veamos la dualidad de lo que tenemos en realidad. Lo Muy bien, pues vale. fundamental de lo que es el método de los multiplicadores de Lagrange es en realidad el teorema en sí. Es decir, que aquí, a diferencia de en otras clases que tenemos, empezamos directamente con el resultado clave. Nada de construir definiciones, proposiciones, no, no, no. Teorema, que es lo que llamaría el teorema de los multiplicadores de Lagrange, nos dice lo siguiente. Nosotros cogemos funciones, es decir, sean, por un lado, una función f y otra función g, las dos definidas sobre un cierto conjunto U, que es un subconjunto de Rn a R. Funciones reales de n variables, ¿de acuerdo? Pero vamos a exigirle un poquito de buen comportamiento, que son funciones ¿Continua o qué? y un poquito más. Entonces ese poquito más es derivable, ¿vale? Pero que la derivada sea un poquito más, de clase C1. Es Vale. decir, continuas, derivables y además las derivadas son continuas a su vez, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a elegir, como están definidas sobre este conjunto U, vamos a suponer que tenemos un punto x0. Ojo, aunque escribimos x0 perteneciente a U, este x en realidad tiene n componentes, ¿de acuerdo? N componentes porque estamos trabajando en Rn. Pero vamos a querer un punto de modo que el gradiente de g en dicho punto no sea nulo. Y aquí, aunque ponemos 0, el gradiente es un vector que tiene n componentes. En realidad, si queremos podemos poner 0 con una rayita debajo, que es lo que yo utilizo para designar a los vectores. O 0 flechita. Sí, o puedes poner 0, pero que sepas que no es el número 0, que es el vector que tiene n componentes y las n componentes son 0. ¿De acuerdo? El gradiente es un vector, sí, sí. Exactamente, por eso. Que muchas veces simplemente escribimos gradiente de g igual a 0. Ya, sí. Pero que esto es una abuso de notación para indicar que en realidad esto es el 0, 0, etcétera. ¿Vale? Sí. Que lo tengamos en mente. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a llamar c a lo que vale la función g en el punto x sub 0. ¿De acuerdo? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que yo voy a, en esta asignatura, hasta ahora estábamos estudiando máximos y mínimos, ¿verdad? Sí. Los máximos y mínimos en este teorema los vamos a estudiar de la función f. Y entonces tú dirías, ¿y la función g para qué la estoy usando? Pues mira, la función g la estamos usando porque vamos a estudiar máximos y mínimos, optimización, pero puedo tener restricciones. La g es la restricción. ¿Qué queremos decir? Que a lo mejor antes yo calculo máximos y mínimos de, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, y lo estudiaban todo R2, pero también me puede decir, dentro del círculo unidad, ese círculo unidad me lo da esta función g. ¿De acuerdo? Entonces, en este teorema, la f es la función a la que yo le quiero calcular máximos y mínimos, y la g es la función donde yo quiero calcular mi restricción. Entonces, con estos valores, consideramos el conjunto de nivel, que es precisamente la restricción, ¿no? Vamos a llamarlo S, y van a ser todos los puntos X pertenecientes a Rn, bueno, no a Rn, sino en U, que es donde estamos trabajando, todos los X pertenecientes a U, tales que la G en este punto X, y ojo que esta X no tiene una componente, sino que tiene n componentes, toma el valor C, ¿vale? ¿Qué nos dice Vale. el teorema de los multiplicadores de Lagrange? Lo que nos dice es que entonces, si yo estudio mi función f restringida a ese conjunto S, y esta función resulta que tiene un máximo o un mínimo, es decir, si nuestra f restringido alcanza un máximo o un mínimo local
en el punto x0 que hayamos cogido inicialmente, entonces somos capaces de encontrar un número real lambda, un escalar lambda, tal que la derivada de f, que sería el gradiente en este caso, en el punto x sub 0, es proporcional al gradiente o derivada de g en el punto x sub 0. Y además esa constante de proporcionalidad me la da precisamente el lambda que hemos encontrado. ¿De acuerdo? Vale. ¿Hasta ahí bien? Esto es esencialmente el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Ahora vamos a ver en realidad en qué consiste el método en sí. Lo importante, vamos a ver algunos resultados para ver cómo podemos extraer información de este teorema. ¿De acuerdo? Un primer resultado que tenemos, consecuencia inmediata, es el siguiente. Teorema, con la misma notación anterior, es decir, mi misma función f, mi misma función g, mi misma restricción s, si la función f restringido a s tiene un máximo o un mínimo en el punto x sub 0, entonces cuando yo cojo el gradiente de f en el punto x sub 0, este gradiente interpretado como vector es perpendicular a la superficie o al conjunto de nivel S en el punto x sub 0. Que a lo mejor estamos acostumbrados a haber oído el vector gradiente siempre perpendicular a la superficie en el punto. Realmente nos lo está diciendo este teorema, ¿vale? Lo importante que es que del primer teorema, es decir, del teorema inicial, que es el de los multiplicadores de Lagrange, multiplicadores de Lagrange, si buscamos el punto x sub 0, debe verificar, por un lado, volviendo al teorema, hemos dicho que el gradiente de f es perpendicular al gradiente de g, ¿verdad? ¿Eso qué significa? El gradiente es un vector que tiene n componentes, donde cada una de las componentes es la derivada de la función respecto de las distintas variables con las que estamos trabajando. Es decir, que yo tendría aquí que la derivada de la función f respecto de la primera variable, podemos llamar x1, en un cierto punto x, debe coincidir con lambda por la correspondiente derivada de la g respecto de x1 en ese punto x, ¿verdad? Que aquí me gustaría poder colocar el punto x sub 0, ¿vale? Esto lo hacemos componente a componente hasta que llego a que la derivada de la función f respecto de la componente x sub n en un cierto punto x que estoy buscando, que es mi candidato punto x sub 0, tiene que ser lambda veces la derivada de la función g respecto de x sub n en dicho punto x que buscamos, ¿verdad? Pero hay una condición adicional, ¿verdad? Y es que esta restricción, ¿dónde se daba? Se daba en el conjunto S. Y en el conjunto S, ¿qué puntos estoy buscando o con qué puntos estoy trabajando? Con los de U. Son los puntos de U, pero que verifican esta condición, ¿verdad? Sí. Es decir, que aquí lo que estamos diciendo en realidad hay una condición adicional, es que la G en el punto X debe valer una cierta cantidad C, ¿vale? Sí. En realidad, este es el sistema que nosotros queremos estudiar para obtener nuestros candidatos a punto X sub 0, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros en realidad estamos trabajando con una restricción G, pero nosotros podemos
generalizar este problema a más de una restricción. Es decir, el teorema Es que aquí tú no solamente tienes la incógnita de la X, sino también del parámetro lambda de exactamente, proporcionalidad. exacto. Entonces aquí el teorema puede generalizarse a más restricciones que podemos llamar nosotros entonces, por ejemplo, G sub i con y que vaya desde 1, 2 hasta k, por ejemplo. Y en ese caso lo que me dice el teorema es que el gradiente de f en ese punto x0 coincide con un cierto lambda sub 1 por el gradiente de g sub 1 en el punto x sub 0 más, vamos sumando todo hasta que llegamos al lambda sub k por el gradiente de g en el punto, perdón, g sub k en el punto x sub 0. ¿De acuerdo? Esto sería la generalización de este teorema de Lagrange, ¿vale? Ahora bien, vamos a analizar el comportamiento que quiero que tenga este conjunto S. Porque es cierto que yo puedo tener cualquier tipo de conjunto. Lo que pasa es que por facilitar las cuentas me interesa tener buenas propiedades sobre mi conjunto S. Y Oye, pero vamos a ver... ¿qué estás descomponiendo la función g como una suma de funciones No, no, es G1? que puedo tener más de una función G, es lo que quiero decir. Puede ser que no Ah, simplemente tenga una, sino que tenga varias. Entonces en ese caso se descompone de ese modo el teorema. vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser introducir un concepto que va a ser para mí el que me permite decir si mi conjunto U es relativamente bueno. ¿Vale? Entonces, sea U un subconjunto de Rn. Nosotros queremos que este conjunto sea un abierto, de modo que tenga una frontera que vamos a llamar parcial de U. Esto es simplemente una notación, no significa que esté derivando, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que utilizamos la misma notación que con las derivadas. Si esto fuese topología, escribiríamos en lugar de parcial de U, f r de U. ¿De acuerdo? En análisis es más habitual esta notación de parcial de U y en topología f r de U. Simplemente es notación. Entonces, decimos que este conjunto parcial de U, el borde por así decirlo, es suave. Esto realmente viene de una traducción del inglés que sería smooth, que podemos traducir directamente como suave, ¿no? Si, ¿qué ocurre? Si la parcial de U es el conjunto de nivel de cierta función E que sea suave. Y uno dice, bueno, me están diciendo que un conjunto sea suave es que una función sea suave. ¿Qué significa que una función sea suave en análisis? Que no tenga como los picos, que no tenga que sea Exactamente, lo que pasa significa continua. que eso me está diciendo que sea de clase C infinito. Es decir, que sea derivable infinitas veces y todas las derivables sean funciones continuas, ¿vale? Ese es el concepto de función suave en análisis. Entonces, que una frontera sea suave significa que es el conjunto a nivel de una función suave. Y además le exigimos que el gradiente de la g sea distinto de cero en la frontera. No queremos que se anule las derivadas parciales en la frontera del conjunto. ¿Vale? Con esta información ya vamos a introducir un último resultado que es el que me permite a mí en realidad estudiar el comportamiento de los máximos y mínimos de funciones sujetas a restricciones. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho con el método Lagrange no me está dando información de si soy capaz de tener un máximo o un mínimo, ¿verdad?
me dice que si tienes un máximo o un mínimo debe pasar algo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces vamos a ver qué información puedo obtener yo sobre el comportamiento de los extremos, ¿vale? Que sería este último resultado. Teorema. Aquí lo que decimos es sean, aunque lo podemos generalizar también para Rn, vamos a hacerlo únicamente para R2 de momento. Funciones f y g definidas sobre un u contenido en R2 a R. De modo que sean funciones suaves. Y aquí con funciones suaves nos estamos refiriendo a que tanto f como g son funciones de clase c infinito. Realmente el teorema no necesita que sean de clase c infinito, me valdría con que fuesen mínimo de clase c2. Pero bueno, le exigimos directamente que sean suaves, ¿de acuerdo? Tomamos un punto x sub 0 y mi conjunto u, de modo que el gradiente de g evaluado en dicho punto x sub 0 sea distinto de 0 y vamos a llamar c al valor que tiene g en dicho punto x0, ¿vale? Ujú. Realmente, del teorema anterior, ¿qué sabemos nosotros? Eh, Ya sabemos que si llamamos S al conjunto formado por los x pertenecientes a U, tales que la función g de x toma el valor c, el primer teorema que me decía que f restringido a g, si tiene un máximo o un mínimo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? a Que ver, existía debo de un decir valor lambda, de modo que el gradiente de f era f múltiplo. lambda por el gradiente de Exactamente. g. Entonces, mm, en ese teorema ya estoy presuponiendo que x0 es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacerlo distinto. No vamos a suponer que sea un máximo o un mínimo, pero supongamos que existe un cierto lambda real con gradiente de f en el punto x sub 0 que coincide con lambda por gradiente de g en el punto x sub 0, ¿vale? Si el enunciado me dijese x0 es un máximo o un mínimo de f restringido a s, entonces esto es cierto. Sí, Vamos a pero que suponer que no sé si... Dime, dime. la implicación, digo, no va para el otro lado, Exactamente. es Aquí lo un que vamos a derecha hacer y es... Voy a suponer que se verifica la consecuencia a ver qué puedo afirmar yo sobre el punto x0. ¿De acuerdo? Entonces aquí definimos la función auxiliar que va a ser h dada por la función f menos lambda por g. Aquí que sea menos o más realmente no afecta, ¿eh? Hay gente que está acostumbrada a poner menos y gente que está acostumbrada a poner más, ¿vale? ujú, Simplemente. Ahora, seguimos con el teorema. Es un enunciado largo del teorema, ¿vale? Y definimos también una función h con una rayita encima y vamos a calcular el determinante porque esto va a ser una matriz. Voy a definir el determinante como el determinante de la siguiente matriz. Aquí un 0 y aquí voy a poner menos la parcial de la función g respecto de x. Luego ponemos menos la parcial de la función g respecto de y. Aquí volvemos a colocar menos la parcial de g respecto de x y menos la parcial de g respecto de y. ¿De acuerdo? Colocamos ahora la derivada segunda de h respecto de x dos veces. Aquí la derivada segunda de h. Primero respecto de y
y luego respecto de x. Yo lo pondré al revés, pero bueno, no afecta nada porque como es de clase c infinito, no pasa nada porque todas las funciones o las derivadas parciales existen y son continuas, en particular estas derivadas cruzadas coinciden. Por lo tanto, aquí lo que tengo es una matriz simétrica, ¿vale? Entonces, defino el determinante de esta matriz, que es lo que llamamos la matriz hessiana orlada. Entonces se lo sacan de la manga, ¿no? Hay un porqué. Si te fijas, lo que tú tienes aquí dentro, ¿quién es? Esto de aquí, esta submatriz, Esa es la esto es hessiana. simplemente, exactamente, la matriz hessiana de la función f, ¿verdad? Perdón, de la función h, ¿cierto? Sí, Entonces, aquí se llama la orlada porque estamos añadiendo una fila y una columna. Añado la misma fila y la columna porque quiero mantener que esta matriz sea simétrica, ¿vale? Pues esta matriz es la que me va a permitir a mí caracterizar la información del punto x sub 0. ¿Por qué? Porque entonces, y ya vamos con lo importante del teorema, pasan tres cosas. Realmente en pasado, la tercera no pasa, ¿no? Pero si resulta que esta matriz es definida positiva, es decir, si el determinante de esta matriz es positivo, entonces x0 es un máximo local de la función f restringido a s. Si el determinante 3 por 3 de esta matriz es negativo, entonces x0 es un mínimo local de f restringido a s. Y el tercer caso es, ¿qué ocurre si el determinante de esta matriz fuese 0? Que entonces no obtenemos información. esto se podría escalar a una matriz de orden n, ¿no? No tiene por qué Exactamente, lo único haber que tantas. si en lugar de tener esta en R2 estamos en Rn, aquí aparece la matriz hessiana de la H y aquí aparece parcial de G respecto de x1, de x2, de x3, de x4 hasta de x sub n. ¿De acuerdo? Mm, Eso no es problema. Lo hemos hecho únicamente así por escribir un poquito menos. Esto es todo lo que explica el libro sobre los multiplicadores de Lagrange. Ahora, nosotros vamos a hacerlo un poco distinto. Vamos a hacerlo como yo creo. Bueno, vamos a hacerlo como a mí me gusta en realidad. Aquí ya entra la parte personal mía, ¿no? Entonces, vamos a cambiar el enfoque que le estamos dando a esto para ver cómo lo estamos haciendo. ¿Nosotros qué hemos dicho? Aquí, cuando nosotros hablamos de métodos de los multiplicadores de Lagrange, multiplicadores de Lagrange, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos una serie de restricciones, es decir, consideremos el siguiente problema. Pero al final yo estoy resolviendo un problema que es el problema de encontrar máximos o mínimos de una función, es decir, optimizar una función f de x1, x2 hasta x sub n variable, ¿de acuerdo? Sujeto a una serie de restricciones, sujeto a que x sub 1 de x1 hasta
x sub n sea menor o igual que una cierta cantidad. Normalmente ponemos 0, o bueno, realmente me da igual que sea menor o igual que 0, mayor o igual que 0. Vamos a suponer que tenemos... Venga, vamos a dejarlo así. Hasta g sub k. Realmente como yo soy más positivo, ¿no? Vamos a poner lo que sea mayor o igual que 0. G de x sub 1 hasta x sub n mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas funciones que aparecen aquí, estas g, son las restricciones de mi problema. ¿Vale? Entonces, aquí hay esencialmente dos tipos de problemas. Hay problemas con desigualdades y problemas con igualdades, ¿verdad? Porque que no se nos olvide que cuando yo aquí estoy considerando este término mayor o igual, esto en realidad significa dos cosas. Significa o que tienes un mayor estricto o tienes una igualdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar analizando cada uno de estos problemas por separado. ¿Qué ocurre cuando solo tengo desigualdades y qué ocurre cuando tengo igualdades? ¿Vale? Vale. ¿Hasta ahí bien? Todavía no sé por qué el nombre de multiplicadores. No he visto un multiplicador Sí, todavía. sí. Vamos a verlo. Porque la idea de Lagrange fue la siguiente. Fue decir, a ver, yo quiero estudiar los máximos o mínimos de esta función, ¿verdad? Mm, Pero sé que los puntos que yo busquen deben verificar estas restricciones. Entonces, comencemos con restricciones de tipo mayor estricto. Quien dice mayor estricto dice menor estricto, pasándolo de un lado para otro, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cuál fue la idea? Vamos a definir la función auxiliar. Bueno, antes de todo esto, antes, lo que hacemos es decir, queremos calcular los máximos y o mínimos de f sobre el conjunto, que si queremos llamarlo S como hacíamos antes, va a ser el conjunto de los puntos X pertenecientes a Rn, tales que g sub 1 de X es mayor que 0, g sub 2 de X es mayor que 0, así hasta que llegamos a g sub k de X es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es el mismo que hacíamos como si este problema fuese en Rn. Es decir, simplemente lo resolvemos como si estuviésemos trabajando en Rn. ¿De acuerdo? Y comprobamos que los puntos x0 obtenidos están en S.
Es decir, cuando decimos que lo hacemos igual que en Rn, ¿qué significa? Que hago dos pasos. Primero, resolver gradiente de f de x igual a 0, ¿verdad? Y esto me proporcionará unos candidatos que son los x sub 0. ¿De acuerdo? Aquí la diferencia con antes es que como estoy en este conjunto, voy a descartar puntos que no pertenecen al conjunto. Es decir, descartar los x sub 0 que no estén en el conjunto S. Y ahora, esos x sub 0 ¿qué pueden ser? Pueden ser máximos, mínimos, puntos de silla. ¿Y cómo comprobaba yo si eran máximos, mínimos o puntos de silla? Con la hesiana. Exactamente, pues aquí usar h sub f del punto x sub 0. Ya está, y tú dices, bueno, no es algo tan complicado. De hecho, aquí no aparecen los multiplicadores de Lagrange en ningún lado. Entonces, ¿dónde están los multiplicadores de Lagrange escondidos? En las restricciones de igualdad. Ahí es donde tenemos el problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que tenemos una restricción. Es decir, vámonos ahora a una restricción de igualdad. Es decir, ahora estamos interesados en obtener los máximos y o mínimos de la función f, pero que verifican la condición que me daría ahora el conjunto S dado por los x de Rn, tales que g de x es igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuál fue la idea de Lagrange? La idea de Lagrange fue decir, mira, vamos a considerar una función auxiliar. Es decir, vamos a considerar la siguiente función auxiliar o función, ya que de Lagrange, lagrangiana. Que esencialmente es la misma función h que hemos introducido nosotros antes. Es decir, la idea de Lagrange fue decir, voy a coger una L que inicialmente va a depender de la X y de nuevas variables. Una variable por cada restricción. Como tengo una única restricción, introduzco una variable lambda. ¿Vale? Y esta va a ser la misma función f que teníamos antes, más lambda por la g de x. A mí me gusta más poner más. A otra gente le gusta más poner menos. El libro utiliza menos. Me da exactamente igual que sea más o menos. Porque lo que tú quieres obtener es que si el libro ha obtenido que lambda vale 5, Pues sería menos yo 5, sí. exactamente, es decir, no pasa nada. ¿Vale? Lo único que hay gente que lo escribe esta ecuación, lo escribe f menos lambda g y hay gente que escribe f más lambda g. Yo soy de los positivos y hay gente que es de los negativos. No pasa nada. ¿Vale? Ujú. Entonces, lo que dijo Lagrange fue decir, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el problema. En lugar de tratar de ver cómo obtener los máximos y mínimos de f sobre este conjunto, lo que voy a hacer va a ser construirme una nueva función y ahora resuelvo y estudio los máximos y mínimos de L en todo R n más 1. Porque que no se nos olvide que esta función L va ahora de R n más 1
a R. ¿De acuerdo? Porque la X estaba en Rn y L es un número real. O sea que he aumentado en 1 la dimensión. ¿Vale? Entonces, Vale. ¿qué ocurre Lo que no si... entiendo bien es el concepto de cómo pasa utilizando una función que te restringe como el dominio, básicamente de donde tú sacas los máximos y los Ujú. mínimos para luego extrapolarlo al Rn entero. Fíjate, porque ¿qué pasa si yo trato de estudiar los máximos y o mínimos de esa función auxiliar L en R n más 1? Bueno, tendríamos que imponer el qué. Tendríamos que imponer primero que el gradiente de esta L respecto de X y del lambda sea como. Cero, ¿no? Pero, y ahora viene el truco, el almendruco. Que no se nos olvide que esta L era coger la F y sumarle lambda por G, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando yo derivo todo esto respecto de X, ¿qué estoy diciendo? Que la parcial de la F respecto de la primera componente x1 sea como más el lambda por la parcial de G respecto de x1 sea igual a 0. Cero. Y cuando derivo de respecto de todas las variables hasta que llego a la última, que es la parcial de f respecto de x sub n más el lambda por la parcial de g respecto de x sub n sea como Cero 0. también. Pero calculo el gradiente de la L y la L tiene una nueva componente lambda, ¿verdad? Cuando derivo esta expresión respecto de lambda, fíjate, vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Vamos a hacer hincapié en que la L depende de x y de lambda. Y esto era la f que depende solo de x más... a ver, más lambda por la g que depende solo de x, ¿verdad? Entonces hay una nueva ecuación que surge de este lambda, ¿verdad? Cuando derivo L respecto de lambda, al derivar la f respecto de lambda, como f no depende de lambda, 0. Y cuando derivo lambda respecto de lambda me queda 1 por g de x, ¿verdad? Y todo eso es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces fíjate que aquí que acabo de conseguir, aquí he metido la restricción. Ya aparece la restricción, ¿verdad? En este sistema le estamos diciendo a la función que los puntos deben estar o deben cumplir la ecuación g de x igual a 0. Es lo que acabo de conseguir. ¿Cuál ha sido la penalización? La penalización es que no vas a tener que estudiar gradiente de f igual a 0, sino que has tenido que añadir este término de aquí de penalización. ¿De acuerdo? Para poder trabajar también con la restricción al mismo tiempo en tu sistema. Si te fijas, esto no suena a nosotros de algo, nos suena a la escritura que hemos hecho inicialmente, ¿verdad? Mm. Parcial de f igual a lambda parcial de g, parcial de f igual a lambda parcial de g, y aquí aparecía una c en lugar de un 0, ¿verdad? Sí, sí. Quedaba igual que fuese un 0, yo estoy acostumbrado a escribir las ecuaciones con 0, pasas la c restando y a esa función le llamas g mayúscula, ¿vale? No tienen por qué estar igual a 0, pero me da exactamente igual a que esté igualado. O sea que la idea de Lagrange fue decir, voy a ver si se me ocurre algo para ser capaz de introducirle la restricción de modo analítico sin que yo tenga que hacerlo a mano. ¿Vale? Lo único que tiene es esta penalización. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? De aquí te van a salir extremos, ¿verdad? Te van a salir no extremos, sino puntos críticos. ¿Cuál es Cantidades. el problema? Que al resolver este sistema, ¿qué vamos a obtener? Cuando yo cojo todo esto y resuelvo el sistema,
al resolver dicho sistema, Pues te saldrá un vector x1 hasta con componente x1 a xun y el valor de lambda, ¿no? exactamente, es decir, obtenemos puntos críticos que vamos a llamarlo x0, lambda 0, pero ¿de quién? De la L. Ya te dice, ¿y cuál es el problema? El problema es que yo no trabajaba con la L, ¿verdad? Yo trabajaba con la F. Entonces hemos obtenido un valor x sub 0 y otro valor lambda 0, ¿verdad? La Mm. duda sería, a ver, el lambda 0 corresponde con la parte extra que has añadido. ¿Me puede sobrar esa parte? Es decir, la pregunta, una vez que tengo esto, sería decir, entonces x0 es un máximo mínimo de f. A ver, tú sabes que L, que depende de x de lambda, es f de x más lambda g de x. O sea, por Ahora es lo que ejemplo, va a venir L, la parte rara, ¿de acuerdo? Que es un poco la parte rara que también hace el libro. Si yo quisiese estudiar los máximos o mínimos de esta L, ¿cuál sería el siguiente paso? la matriz hessiana La matriz hessiana, de, ¿verdad? de Entonces, ¿qué L. ocurriría con esa matriz hessiana? Es decir, vamos a escribirlo todo y ahora vamos a borrar algunas cosas. Entonces, si queremos determinar el carácter de punto x0 lambda 0 para L, tendríamos que considerar Pero L no es tu función f. exactamente. Entonces, tendríamos que considerar a priori mi matriz hessiana H sub F, ¿verdad? Perdón, H sub L, que depende de X y de lambda, ¿cierto? ¿Y esto qué sería? Sería una matriz en la que aquí aparece la parcial de la L respecto de X sub 1, ¿verdad? Aquí es donde te vas a sacar lo de la matriz hessiana orlada, Exactamente. ¿no? Esto. Luego aparecería la parcial segunda de L respecto de X2, X1. A mí me gusta este orden. Así hasta que llegamos a la parcial segunda de L respecto de xn, x sub 1. Y por último, tengo la parcial segunda de L respecto de x sub 1 y lambda, que es la nueva variable, ¿verdad? Así llego hasta que... A ver si esto me deja... ¿Bien? ¿Pegar? ¡Ey, mira qué bien! Luego escribir un poquito menos. Así, hasta que aquí lo que hago que sería lo mismo, pero en lugar de con la variable x sub 1, con la variable x sub n. Aquí tendría la de x sub 1 parcial x sub n, la de x sub 2 parcial x sub n, aquí la de x sub n al cuadrado, ¿verdad? Y aquí aparece la de x sub n x lambda. Y por último, ¿qué tengo? Tengo la parcial segunda de L, primero derivo respecto de lambda y luego respecto de x sub 1. Parcial segunda de L, derivo primero respecto de lambda y luego respecto de x sub 2. Así hasta que llego a la parcial segunda de L respecto de x sub n y lambda. Y aquí aparece la parcial segunda de L respecto de lambda dos veces. ¿Vale? Lo que queremos decir es que en realidad esta parte de aquí es casi, ¿quién? La parte únicamente con la La F, F. ¿verdad? Ah, sí. Entonces,
¿cómo puedo conseguir yo obtener información? Para empezar, fíjate en una cosa. Fíjate en que aquí que teníamos. Teníamos que mi función L de x lambda era ¿quién? Era la f de x más lambda por la g de x, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando yo calculo la parcial de L respecto de lambda en x lambda, ¿quién me queda? La f desaparece y me queda la parcial de g respecto de lambda, ¿verdad? Sí. Evaluada en el punto x. Bueno, perdón. Me queda la A ver, g de x simplemente, ¿verdad? f de x sería constante, o sea, pasaría la derivada a ser cero, Claro, entonces y luego fíjate que en esta matriz de aquí, g de x por uno, sí, sí, sí. ¿qué ocurre? Si hubiésemos puesto en vez de el lambda el menos lambda, ¿qué pasa en estos términos de aquí? Cuando yo derivo, me da igual que tú derives primero respecto de lambda que luego respecto de x1 o al revés, ¿verdad? Ahora, si vuelvo a derivar esto respecto de las x sub i correspondientes, ¿qué me quedaría? Que este término en realidad, ¿quién sería? Sería simplemente el parcial de g respecto de x sub 1, ¿cierto? Y este término en realidad, ¿quién sería? Parcial de g respecto de x sub n, ¿cierto? Y este término, ¿quién sería? Parcial de g respecto de x sub 1. Este sería parcial de g respecto de x sub 2. Aquí hasta que llegamos a parcial de g respecto de x sub n. Oye, ¿y si esto lo vuelvo a derivar respecto de lambda? Esto ya no depende de lambda, la g, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué me aparece? Un cero, ¿verdad? Pero ¿por qué la has derivado otra vez respecto de lambda? Porque aquí aparecía la derivada segunda de la L respecto de lambda, ¿vale? Ah, Entonces yo estoy cambiando la derivada segunda de la L por lo que vale en este caso en concreto, ¿vale? vale. Lo que hacemos es fijarnos en que, claro, al derivar una vez respecto de lambda, lo que me queda es simplemente la función g, que ya no tiene más L. Entonces, si vuelvo a derivar respecto de lambda, desaparece. Y si derivo respecto de g, lo único que estoy haciendo es derivar respecto de g. Que si nos fijamos en lo que hayamos escrito nosotros inicialmente en ese teorema, que hayamos obtenido justamente estas derivadas que aparecían aquí, ¿verdad? Sí. Oye, es que has puesto el cero arriba en vez de abajo. Bueno, porque a la función la puedo llamar, en vez de, como yo he hecho, f más lambda g, podría haber escrito lambda g más f, ¿verdad? Sí. Y entonces, en vez de empezar en x, empiezo en lambda. Me da igual en qué orden escriba las variables. Es la misma matriz. Es que allí había un menos y hay un más, ya, porque yo lo he llamado más lambda g. Y el libro lo llama menos lambda g. Si le pones el menos, sale aquí el menos que tienes. Entonces el libro en realidad lo que está haciendo es lo mismo. Lo que pasa es que no ha hecho esa construcción de decir, vamos a construirnos el problema, que es, en lugar de trabajar con la f, voy a trabajar con esta lambda. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que en realidad a mí lo que necesito realmente para información es únicamente ver el qué. ¿Qué ocurre con la matriz, la parte azul? ¿Vale? Esta parte azul es realmente lo que nos hace falta. Es decir, solo necesitamos información de esta submatriz. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros solemos hacer es trabajar con la matriz hessiana, pero esta submatriz de aquí. ¿Vale? Eso es lo que nosotros podemos llamar H barra si queremos. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre realmente es que si... ¿qué nombre le ponemos a esta submatriz? No sé.
H... Le puedes poner H gorrito de, Venga, final, ¿no? una tilde, ¿vale? Vale. Entonces, si... Ojo, que esta depende de X y de lambda, ¿vale? Entonces, si la HL tilde del punto x0 lambda 0 es definida positiva, entonces lo que ocurriría es que la correspondiente matriz de la F original, en el punto x sub 0, no en el punto x0 lambda, esto también sería definida positiva. Y entonces lo que obtenemos es que la F tiene un mínimo en el punto x sub 0. ¿De acuerdo? Mientras que si la h tilde de Lx0 lambda 0 es definida negativa, entonces la f en el punto x sub 0 también es definida negativa. Y entonces la f tiene un máximo en x sub 0. Y ahora viene la pregunta del millón, que sería, si está definida positiva, mínimo. Si está definida negativa, máximo. Y cuando es indefinida, ¿qué decimos? Punto de silla, ¿verdad? Sí, bueno, pero en realidad no tenía información antes, ¿no? Exactamente. Aquí es donde cambia el asunto. Es decir, ¿qué ocurre si h tilde L del punto x0 lambda 0 es indefinida? ¿Vale? La diferencia es que entonces no podemos afirmar que la f tenga un punto de silla en x sub 0, sino que debemos realizar el siguiente proceso. Oye, pero ¿no era más fácil cómo se veía en funciones de varias variables uno? Es que esto parece como más para llegar al final al mismo objetivo de Claro, pero saber es que si es máximo aquí, o mínimo. sí, sí, vamos a ver, es distinto, o sea, puede ser más fácil, más complicado, solo que aquí estamos utilizando otro método, que es el del multiplicado de Lagrange, que consiste en construirte esa función auxiliar. Hay veces que será más rápido y veces que no, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, una vez que tenemos esto, si me sale indefinida es donde tengo el problema. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos? Lo primero que voy a hacer es identificar la matriz HL de x0 lambda 0 con una forma cuadrática de Rn más 1. ¿Vale? Es Vale. decir, que cuando decimos identificar, significa que esta h tilde L de x0 lambda 0, perdón, de Rn más 1 no, de Rn, ¿vale? Porque hemos dicho que solo tiene, cogió la submatriz. Que esto está identificado por unos ciertos coeficientes a su 1 por el x 1 al cuadrado más a su... Bueno, vamos a ponerlo distinto. Vamos a poner que estos son unos ciertos
a su coeficientes a sub i j por x sub i por x sub j. Y esto es la suma desde i j igual a 1 hasta n, ¿vale? Es decir, que esto será un cierto a11 por el x1 al cuadrado más a12 por el x1 x2 más así hasta que llegamos al ann por el x sub n al cuadrado, ¿vale? Una forma cuadrática. Segundo, imponemos que gradiente de g, de la g, en ese punto que hemos obtenido x sub 0, sea como 0 y restringimos la forma cuadrática anterior. ¿Eso qué significa? Restringir es sencillo. Aquí tú vas a tener una ecuación en la que vas a sacar alguna relación entre los x sub i. A lo mejor te queda, yo qué sé, imagínate estamos trabajando en x y z, pues te queda que x es igual a y más z. ¿Qué significa restringir? Que vas a coger esa relación y vas a sustituir aquí arriba. Y vas a pasar de tener tres variables a tener dos variables únicamente, ¿verdad? Ujú. Es decir, restringimos esta forma cuadrática obteniendo otra, pero ahora de Rn-1, ¿vale? ¿Y qué hacemos entonces? Esa última es la que clasificamos. Entonces nosotros ahora ya por último clasificamos lo que sería la forma cuadrática h tilde l restringida a gradiente de g en el punto x sub 0 igual a 0. Y lo que le pase a esta forma cuadrática restringida es el comportamiento que tiene mi f. Con la ¿Vale? asignatura, ¿no? Sí, vamos, con signatura o simplemente si es definida positiva o negativa o indefinida. ¿De acuerdo? Vale. Y obtenemos el comportamiento de f en el punto x sub 0. ¿Vale? Eso es lo que queremos decir. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Es decir, a mí me gusta más esta construcción que hacemos aquí, pero cada uno es libre de hacerlo como uno quiera, ¿eh? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo funciona esta construcción. Ejemplo. mm, Estudiar los extremos relativos de la función f de x y Venga, ponle 3. venga, que me lo estoy inventando y cuando me lo invento luego las cosas no me salen. Por ejemplo, que sea x cuadrado más 2 y z, algo que no sea muy complicado de resolver, más z un cubo sobre la región. Vamos a ponerle... mm, Una circunferencia. uf, venga, bueno, en este caso es una esfera, ¿eh? Bueno, una esfera porque estamos en R3, sí. X F cuadrado más y cuadrado más z más z cuadrado. cuadrado igual a, venga, el radio 1. 1, venga, vale. Entonces, ¿qué hace Lagrange? Lagrange dice, mira, vamos a cambiar el problema.
para no tener un problema con una restricción. Voy a cambiarme la función para meterle la restricción a la función. Entonces, consideramos la función lagrangiana, que sería L mayúscula de x, y, z, lambda. Está definida como mi f de x, y, z más lambda por la g de x, y, z. ¿Qué nos quedaría? Oye, que no se nos olvide, la g tiene que estar igual a 0, entonces técnicamente la g de x y z tienes en realidad x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. O pasan los x cuadrados restando, ¿vale? Entonces lo que tengo sería la función x cuadrado más 2iz más z al cubo más lambda que multiplica a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿vale? Esta es mi nueva función L. Entonces, voy a copiar esto para tener que escribirlo todo otra vez. Lo que vamos a hacer va a ser, una vez que ya tengo esta función, Pero el menos uno te lo has comido al el sustituir menos la 1 me G. lo comí, exactamente. He dicho, es con un menos 1 y no me ha dado la gana de escribirlo, ¿verdad? Le pone aquí atrás también. Menos mal que te he dicho, estás atento porque hoy estoy frito después de la paliza que me han dado mental de investigación. Entonces, Que había hablado de campos y formas no, no, y esféricas raras. no, de los artículos que yo tengo que sacar para investigar, que me estoy quedando atrás y hay que ponerse pilas. Que tienen toda la razón del mundo, ¿sabes? Lo que pasa es que como llevo un tiempo parado, vamos, llevo un año parado con las clases, pues claro, volver a pensar cosas complicadas cuesta siempre. Pero bueno, va bien. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Llegamos Llegamos. al sistema. Lo que hacemos nosotros ahora es gradiente de L igual a 0, ¿verdad? Ah, pues mira, vamos a derivar primero respecto de x. Derivo todo respecto de x, sería aquí 2x, fuera, fuera, aquí me queda 2 lambda x, ¿verdad? Igual a 0. Derivo respecto de y, fuera, aquí me queda 2z, fuera, y aquí me queda 2 lambda y igual a 0. Seguimos, derivo respecto de z, fuera, aquí me queda 2y más 3z cuadrado, y aquí me queda 2 lambda z, ¿verdad? Igual a 0. Y por último derivo respecto de lambda, fuera, fuera, cera, y me queda el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0. Este es mi sistema, ¿vale? Lo mismo que me había dicho el libro, lo que pasa es que yo quería que entendiese por qué se llega a este sistema, ¿de acuerdo? Vale, vale. Entonces, son sistemas normalmente no lineales, lo cual significa que no hay un truco fácil para resolver estos sistemas, sino que como más sencillo te resulte. Nosotros intentamos buscar cuentas fáciles que podamos sacar. Por ejemplo, de esta primera ecuación, yo veo que el 2 lo puedo simplificar, ¿verdad? Y hay un x que puedo sacar factor común que multiplica a 1 más lambda, ¿verdad? De Ujú. aquí sacamos dos valores, ¿cierto? Que sería o bien la x vale 0 o bien el lambda vale menos 1. Vale, pues vamos a analizar cada subcaso por separado. Y aquí hay que tener cuidado de ser muy ordenado para no dejarse cosas o para no hacer cuentas de más. Entonces, Perdón. estudiamos cada caso por separado. Que sería caso y, por ejemplo, hacemos x igual a 0, ¿verdad? Si es x igual a 0, significa que en esta ecuación ya tengo 0 igual a 0. Entonces esta ecuación la puedo tachar, ¿verdad? Ujú. No me sirve. Voy a tener tres ecuaciones aquí.
Venga, voy a ir simplificando ya porque aquí, por ejemplo, tengo el 2 con el 2 fuera, ¿verdad? Y me quedaría z más lambda por i igual a 0. De esta ecuación me queda... No hay mucho que podamos simplificar, más allá de... Hostia, que va a quedar esto. Sí, porque como tiene el 3z se está jodido. Voy a hacer una trampa que voy a escribir la función de un modo un poquito más sencillo porque no tengo ganas de hacer tantas cuentas. Entonces voy a quitarme este z al cubo, ¿vale? Vale. Es una trampa fea, pero bueno, es que no tengo ganas de estar aquí una hora haciendo cuentas. Entonces me queda esto de aquí. Ya vamos para acá. Ah, no. Entonces de aquí, ¿qué ha ocurrido? Que este término desaparece, ¿verdad? Entonces aquí este término desaparece, ¿cierto? Y nos queda un poquito más sencillo, ¿verdad? Aquí un 2 lambda z, ¿no? X más 2y z. Vale, la esfera te la deja igual. Y aquí 2 lambda z igual a 0, ¿no? Exactamente. Entonces aquí ahora lo que tendríamos sería el 2, 2 fuera y me queda i más lambda z igual a 0. Y de aquí por último, fuera, 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 porque la x es 0 y me quedaría i cuadrado más z cuadrado menos, bueno, igual a 1. Ya podemos poner si queremos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un sistema más sencillito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué ocurre? Que te tendrás que... Claro, este sistema, este de aquí, ¿cuál es la ¿El única qué? solución del sistema? El cero. Depende. Si el lambda es distinto de 1, Si el lambda es distinto tengo de la 1. matriz lambda 1, 1 lambda, ¿verdad? Que tiene Sí. determinante lambda cuadrado menos 1, que es distinto de 0, ¿verdad? Ujú. Y entonces, como tengo un sistema homogéneo, con una matriz de coeficientes regular, tiene una única solución, ¿verdad? Que sería La trivial. exactamente. Pero Va- entonces 0 cuadrado más z cuadrado es igual a 0. Y no no puede vale. ser 1. Entonces, de aquí que deducimos que para que este sistema tenga solución, debe ser como lambda igual a 1. Es decir, debe ser lambda igual a 1 para que haya solución, ¿cierto? Ujú. Entonces, en realidad, ¿este sistema en qué se convierte? En z más i y más z igual a 0. Exactamente, tendría simplemente z más i igual a 0 y más z igual a 0, es decir, i más z igual a 0 y aquí i cuadrado más z cuadrado igual a 1. Ah, mira, ya es fácil sacar las soluciones, ¿verdad? Porque la i vale menos z, pues te lo sustituyes. Al cuadrado z, Z entonces el z vale 1, más menos un cuarto, ¿no? bueno, z cuadrado o i cuadrado más i cuadrado es 1 partido 2. Entonces la i vale, ¿cuánto? Pero un cuarto, Más menos un cuarto. la raíz, ¿no? La La raíz de raíz un de un medio, medio, ¿no? ¿eh? Ah, joder, raíz de 2 partido 2, perdóname. Exactamente. Oh, Y ojo porque sobre eso. entonces el z toma el valor contrario, menos más 1 partido raíz de 2, ¿verdad? Es decir, que de aquí hemos obtenido unos candidatos a puntos críticos de la L, que son cuáles. Un punto vamos a llamarlo P sub, o vamos a llamarlo simplemente, venga, P sub 1, que sería la X siempre tiene que valer 0. Pero si la Y vale 1 partido raíz de 2, entonces la Z vale menos 1 partido raíz de 2. ¿Y el lambda cuánto vale siempre? 1. Y otro punto, P sub 2, que la X siempre vale 0 y si la Y vale menos 1 partido raíz de 2, entonces la Z vale 1 partido raíz de 2, pero el lambda siempre tiene que valer 1, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero para el otro caso, que sería el caso de lambda igual a menos 1. Vamos a copiar aquí y ahora nos venimos y decimos, mira, mismo proceso, pero quitamos esto y vamos a poner ahora la segunda condición, que sería aquí.
Ahora y hacemos lambda igual a -1. De nuevo, toda esta ecuación es 0, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué me queda aquí? 2 con el 2 fuera, lambda vale -1 y sería z menos i igual a 0. Aquí, fuera, fuera, me queda i menos z igual a 0. Y aquí me queda Ajá. la x vale... ¿Cuánto? Aquí no cambiamos la x, sino que aquí sí No, que tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0, ¿verdad? que ya te podrías poner como x cuadrado más 2y cuadrado, por ejemplo, ¿no? Es decir, de aquí esta ecuación es la misma, ¿verdad? Sí. Entonces en realidad lo único que tengo de aquí es que la y es igual que la z. Lo cual significa que de aquí que tengo, sustituyendo me queda que x cuadrado más, por ejemplo, 2 veces y cuadrado es igual a Uno. 1. Ojo, esto lo puedes reescribir del siguiente modo. Esto lo puedes reescribir como x cuadrado entre 1 al cuadrado más y cuadrado ¿Qué te pasa? Esto es entre... como, esto era una elipse, ¿no? Exactamente, aquí me queda 1 partido raíz de 2, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Igual a 1. Entonces resulta que de aquí salen infinitos puntos, que son de la forma q sub t, ¿vale? Y son los puntos donde la x vale 1 por el coseno, es decir, coseno de t. La y vale, ¿cuánto? Este es mi eje, que sería 1 partido raíz de 2. Si estaba pensando que tiene centro en el 0,1, radio mayor 1, radio Exactamente. menor 1 partido raíz de 2, ¿no? La z vale lo mismo que la y, que sería también 1 partido raíz de 2t, perdón, seno de t. Mientras que el lambda siempre vale -1, ¿verdad? Y esto sería para todo t entre 0 y 2pi. ¿Vale? Son todos los puntos. Hay infinitos puntos, ¿verdad? Ojo, hay infinitos candidatos a máximos o mínimos, ¿verdad? ¿Qué Ujú. vamos a hacer ahora? Vamos a ver si hay efectivamente máximos o mínimos de nuestra función. ¿Cómo? Deberíamos calcular la matriz hessiana, pero no de la L, sino vamos a calcular la matriz hessiana de la L, pero sin derivar respecto del lambda. ¿De acuerdo? Es decir, para determinar el carácter de los puntos obtenidos, calculamos lo que sería, o lo que hemos llamado nosotros antes, la h tilde de L, pero respecto de X, de Y, de Z y ojo, también de lambda, solo que nos quedamos con la correspondiente submatriz. Es decir, que en esta primera ecuación volvemos a derivarla respecto de X, respecto de Y y respecto de Z, pero no respecto de lambda, ¿vale? Entonces, si derivamos respecto de X, ¿qué nos queda? 2 y 2 lambda, ¿cierto? Es decir, 2 más 2 lambda, sí. exactamente. Por eso, efectivamente, depende de lambda. Lo único que voy a hacer es que la columna de lambda la voy a tachar, no la voy a calcular. Derivo ahora esta respecto de y, 0, respecto de z, 0, ¿verdad? O sea que me quedaría aquí 0 y 0. Me voy a esta segunda, que es he derivado de y, derivo respecto de x, nada. Derivo respecto de y, 2 lambda, 0, 2 lambda. Y derivo respecto de z, me queda un 2, ¿verdad? Y por último, me vengo aquí, derivo respecto de x, nada, derivo respecto de y, 2, y derivo respecto de z, 2 lambda. O sea que me quedaría... En realidad lo podrías poner directo de ahora porque lambda es -1, ¿no? No, 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 no. Esta es la matriz, ¿vale? Y ahora vamos a sustituir en los puntos obtenidos, ¿de Pero acuerdo? tú no habías partido resolviendo el No, sistema. no, no, yo he resuelto... tengo dos tipos de puntos. Estos dos de aquí, el P1 y el P2, ¿verdad? Sí. Y todos estos infinitos puntos Q sub T.
Pero fíjate, ese punto ya tiene el lambda menos uno. Claro, pero eso es cuando sustituya. Vale, vale. Yo calculo primero la matriz hessiana esta en general. Y ahora voy a sustituir el punto P sub 1, el punto P sub 2 y los infinitos puntos Q sub T. Es decir, Oye, ahora... perdóname, pequeño inciso, la resolución del x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1, porque te acuerdas ya que con las trigonométricas te salía el resultado Exactamente, ya hay coseno cosas que de... debemos... Ya en segundo hay cosas que debemos Yo manejar fácilmente. te lo sé resolver, pero no me acuerdo de Eh, memoria de la solución, ¿sabes? bueno, está bien siempre que lo repasemos. Entonces aquí evaluamos lo que sería la h tilde de L en el punto P sub 1. Hemos dicho que esto sería la h tilde de L en el punto que tenía coordenadas 0, 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2 y luego 1, ¿vale? Fíjate que en esta matriz no intervienen la x y la y, ¿verdad? Entonces más o menos sencillo porque me va a quedar la matriz. Cuando lambda vale 1 sería 4, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 2. Vale, fíjate entonces, ¿qué pasa con esta matriz? El determinante es 0. ¿Cuánto vale el delta 1? Vale 4, que es Positivos, positivo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el delta 2? 8. Que es positivo. Ujú. ¿Y cuánto vale el delta 3? Serapio. Entonces, ¿hay un máximo, un mínimo o qué hay? Pues para que fuese definida positiva, los tres tendrían que ser positivos. Claro, Con lo no cual, sabemos no lo es que pasa, definida, ¿verdad? es indefinida. Entonces, como no sabemos lo que pasa, no puedo afirmar que haya un punto de silla ni nada, ¿verdad? Tengo que estudiar la restricción, ¿vale? Mm. Entonces, vamos, Hemos puesto un ejemplo guay porque llega hasta el final de los... exactamente, vamos a considerar mi g de x y z, que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. Entonces, ¿cuál es el gradiente de la función g de x y z? Sería el vector 2x, 2y, 12. 2z, ¿verdad? Aquí puse una cosa mal que puse donde estaba, que era esto en el punto x sub 0. No es eso en el punto x sub 0, sino que es esto, el gradiente en el x, multiplicado escalarmente por el punto x sub 0 igualado a 0. ¿Vale? Perdón, al revés. El gradiente evaluado en el punto y multiplicado por el vector x igual a 0. Y aquí sería esto, gradiente evaluado en el x0 multiplicado escalarmente por el x igualado a 0. Es decir, que cuando venimos aquí, ahora lo que hacemos nosotros es evaluamos este gradiente g en el punto, vamos a llamarlo entre comillas p sub 1, ¿de acuerdo? Lo que decimos con estas comillas es que es el punto P sub 1, pero únicamente las coordenadas x y z. Es decir, que sería el punto 0, 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2. ¿Vale? Nos quedaría entonces el vector 0, luego aquí vendría 2 partido raíz de 2 y aquí el menos 2 partido raíz de 2. ¿Vale? Entonces, debemos considerar la relación que me daría quién. Gradiente de g en este punto P sub 1 multiplicado por el x y z, todo eso igualado a 0. ¿Qué me quedaría entonces? Como esto es 0, me queda 2 raíz de 2 por y menos, menos 2 raíz de 2 por z igual a 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, que la y es igual que la z, ¿verdad?
Esta es la restricción que voy a tener que usar. ¿Por qué? Porque yo tenía una matriz hessiana H sub L tilde en el punto P sub 1 que me había dado la matriz 4, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 2, ¿verdad? Que esto se identificaba con qué forma cuadrática. Con la forma cuadrática 4x cuadrado más 2y cuadrado más 2z cuadrado. Y estos dos elementos serían 2 y 2, 4 y z. ¿Vale? Ujú. Entonces, cuando restringimos, es decir, hacemos y igual a z, que sería la restricción, ¿qué me quedaría? Me quedaría todavía mi 4x cuadrado, ¿verdad? Voy a cambiar y voy a quitar la z, por ejemplo. Me queda más 2y cuadrado más 2y cuadrado más 4y cuadrado, ¿verdad? ¿Todo esto quién es? Es 4x cuadrado más 8y cuadrado, ¿verdad? Que esto me genera ¿quién? La matriz 4, 0, 0, 8, ¿verdad? Que es justamente la matriz H tilde de L en el punto P sub 1, pero restringida a la condición igual a Z. ¿Y qué le pasa a esta matriz de aquí? Que esta matriz, Definida, como es a ojo simplemente, definida positiva. anda, lo cual significa que si esta es definida positiva, entonces, para lo que me sirve es para decir que la matriz original también es definida positiva. Es decir, esta matriz que tenía aquí, que a priori no sabía lo que pasaba, también lo es en el punto P sub 1. ¿Y eso qué significa? Que en conclusión, ¿qué puedo afirmar? Que por lo tanto, mi función f de x y z, que lo había cambiado por el camino y ahora era x cuadrado más 2yz, x cuadrado más 2yz, tiene en el conjunto x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, de momento, porque no vamos a estudiar los otros puntos, ¿no? Vamos a estudiar nada más que este. Hasta aquí 10 años haciendo cuenta. De momento, un mínimo en el punto P sub 1, si queremos le podemos poner P sub 1 tilde, que sería el punto 0, 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2. ¿De acuerdo? Fíjate que efectivamente este punto verifica la restricción, ¿verdad? Sí, claro. 0 al cuadrado, 1 partido raíz de 2 al cuadrado, que es un medio, menos 1 partido raíz del cuadrado, que es un medio, 0 más un medio, 1. Anda, mira qué bien. Y he sido capaz de sacar los máximos y mínimos de puntos que están en ese conjunto de esta función. Y para hecho esto, todo este proceso de multiplicadores de Lagrange. Lo mismo tendría que hacer ahora, repetir el mismo proceso con el punto que sería este punto P sub 2 y después con todos estos puntos Q sub T. Imagínate que cuando yo llego a esta matriz que he obtenido aquí, me hubiese salido positivo, positivo, positivo. Entonces del tirón puedo decir, Que tiene pues un mínimo. exactamente, no hay que restringir, no. Si ya es positiva, entonces también tiene un mínimo. Y si hubiese salido más, menos, más, perdón, menos, más, menos, Ah, entonces es definida negativa, pues del tirón entonces hay un tendría un máximo. ¿Hay máximo. que restringir? No hay que restringir. El problema lo tienes si no te sale definida positiva o definida negativa. Entonces hay que hacer este proceso de cojo mi restricción, calculo el gradiente, sustituyo en el punto, multiplico por x y z, me da una condición sobre las x, la y y la z. En este caso así sencilla, igual a z. Cojo la matriz que tenía, que no sabía lo que le pasaba, lo convierto en la correspondiente forma cuadrática. Restrinjo, que significa, pues mira, sustituye la relación que acabas de encontrar
Y ahora vuelve a construirte la matriz de esta correspondiente forma cuadrática. Y vamos a estudiar qué le pasa a esta. Imagínate que ahora esta me sale que es indefinida. Entonces esa tendría un punto de silla. Por lo tanto, la mía original también tiene un punto de silla. Es decir, Ujú. que lo que le pase a la restricción es lo que le va a pasar a la mía. Solo que cuando ya es definida positiva o definida negativa, no hace falta restringir porque vas a obtener el mismo comportamiento. Entonces, ¿para qué vamos a hacer cuentas de más? Y este es el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Vale. Con el vídeo vamos a dejar uno como deberes que es un poquito más complicado. Ejercicio sería estudiar los máximos, mínimos. Y ya que estamos, puntos de silla, Si es que lo hay. si es que los hay, ¿no? De mi función f de xy, que voy a poner sencilla x cuadrado más y, en la región. Y además no te la voy a dar parametrizada, tú la vas a tener que parametrizar, ¿vale? Vale. Lo que voy a hacer es darte el dibujito. Que te he dado la idea yo, ¿eh? Con lo de la... lo de los parámetros. Entonces, vamos a coger esto y voy a coger, bueno, para que te sea más o menos bonito, ¿no? De parametrizar. Uy. Ah, no le puedo dar la vuelta, espérate. Vale, pero no pasa nada. Pensaba que le podía dar la vuelta yo al semicírculo y resulta que... Ah, vale, ya le puedo dar la vuelta. Entonces, vamos a ponerlo de azul. Más o menos por aquí. Vamos a poner aquí. A la vuelta. Aquí. ¿Vale? Por ponerte lo sencillo, las cuentas, vamos a poner que este punto sea el 1, el menos 1 y el 1. ¿Vale? Y es toda esta región, ponen el azul, en la región S. Pero vamos a estudiar esto en estos rellenos, ¿vale? Entonces, este es el tipo de problema más complicado al que podemos enfrentarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una parte interior, tenemos un borde y tenemos otro borde, ¿de acuerdo? Te acabas de chivar ya, Pablo. ¿Eh? Que acabas de chivar la parametrización. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que hay que tener cuidado porque nosotros hemos estudiado al principio que había dos tipos de problemas, ¿verdad? Los de mayor Mayor es menor y los de o igual. los de igual. Y aquí tenemos una combinación, es decir, primero hay que estudiar uno y luego el otro por separado. En el del interior no vamos a aplicar método de los multiplicadores de Lagrange. Donde lo vamos a aplicar es en los bordes. Pero cuidado, aquí no tenemos al mismo tiempo dos restricciones, sino que tienes primero este borde, luego este segundo borde y por último los dos bordes al mismo tiempo que son estos puntos de aquí. Cuidado porque si tú aplicas directamente Lagrange con las dos ecuaciones, lo que estás diciendo es si se tienen que cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo, estás trabajando únicamente con estos dos puntos. Entonces hay que tener cuidado. Este es el ejercicio más complicado al que podemos enfrentarnos. Así que inténtalo y si no te sale, nosotros lo vemos en la próxima clase. ¿Vale? Vale.